Entonces, clase número 8 de la materia, la carta a los Efesios, ¿ok? Bien, nos quedamos allí, Efesios capítulo 2, verso número 10. Ahí voy a iniciar, Efesios 2:10, ¿ok? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habíamos dicho la clase pasada que la palabra hechura es de una palabra griega, poema, que significa, o que ahí viene la palabra castellana, poema, y significa una fábrica, un producto, y en este caso tiene que ver con las buenas obras, ¿ok? Es decir, un cristiano, un creyente que ha nacido de nuevo, ya tiene la fuerza y tiene el poder para hacer buenas obras, ¿ok? Eso es muy importante porque las buenas obras no son las que el hombre piensa que son muy buenas. Hay cosas que, como les dije, los hombres ven muy moralmente buenas y que son aceptables, pero no quiere decir por eso que eso es lo que Dios acepta. Lo que Dios acepta como una buena obra tiene que ver, primeramente, con alguien que ha nacido de nuevo. Segundo, tiene que ver con cosas que se ajusten a la palabra de Dios. ¿Ok? Cuarto, tienen que ver, hermanos, con el amor de Dios. ¿Ok? Tiene que ver con el amor de Dios. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 4, dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, las buenas obras tienen que comenzar ahí. Si las buenas obras comienzan en porque para que vean que yo sí puedo, eso no es una buena obra. Eso es simplemente algo que tú haces por ti. Pero una buena obra tiene que comenzar en Cristo y finaliza en Cristo. ¿Ok? Y solamente un cristiano puede hacer eso. Gálatas 5:22, que es un pasaje muy conocido, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dice contra tales cosas no hay ley, significa, todo el contexto de Gálatas es que Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y por eso dice, el fruto del Espíritu no se puede nacer en la ley. O sea, no es porque yo esté como los judíos. O sea, hay judíos, hermanos, que se dedican 19 horas a estudiar Torah. 19 horas. O sea, están metidos en una sinagoga. Y a eso se dedican. 19 horas. Pero no importa, asistes todo el día. No vas a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Simplemente dedicándote a algo. El fruto del Espíritu no es porque te dediques a algo, es porque esa es tu naturaleza. ¿Ok? El fruto del Espíritu no se da porque te dediques a algo, se da porque esa es tu naturaleza. El buen árbol da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Así les dijo Cristo, ustedes no pueden dar buen fruto siendo árboles malos. Entonces, hermanos, el punto aquí del creyente es su naturaleza, la naturaleza que ahora tiene en Cristo. Entonces, por eso dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice ahí, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, pregunto, ¿quiere decir entonces que, pues si yo le doy de comer a un pobre, es porque Dios ya sabía que iba a hacer eso? A ver, sí y no. Sí y no. ¿Dios sabe lo que voy a hacer? Es obvio que sí, Él es Dios. Pero, hermanos, ¿cómo Dios me mostró las buenas obras? A través de la vida de Cristo. Recuerden que Cristo es el modelo.
Cristo es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces quiere decir que sí, las obras las preparó de antemano Dios, pero ¿cómo se hicieron visibles? A través de Jesucristo. O sea, no es, pues es que yo sentí en mi corazón. A ver, yo no estoy diciendo que no, que no se sienta esa parte y que Dios te diga sí, sí, sí. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo que sí. Pero, hermanos, esa no es la más grande manera en que Dios te va a mostrar algo. Entiéndanlo bien. Y es que el problema es que se ha sustituido todo eso por el sentir. Y les digo, yo no estoy diciendo que eso no se pueda dar. Lo que estoy diciendo es que tu vida cristiana no se puede basar en eso. O sea, no se puede basar tu vida cristiana simplemente en sentir. Tiene que basarse en realidades. Y la verdad es la palabra. Si tú sientes algo que va en contra de la palabra, lo que sientes no es de Dios. Eso es algo que viene de tu carne. Tiene que ir aislado con la palabra, si no, no es una buena obra. Es simplemente algo que tú crees que está bien. Pero hay gente que es así como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle y oscuridad en su casa. O sea, con los de afuera es bien benévolo, es bien paciente, es bien dadivoso. Pero en su casa es el más codo de todos. Es bien codo, nunca tiene, sí, con los de afuera, yo te ayudo con tu casa, con el aseo, pero el aseo de tu casa, o sea, ¿se dan cuenta? ¿Esa es una buena obra? Es que pues yo pienso que sí, o sea, yo ayudo a la gente. Primero empieza por tu casa. ¿Se dan cuenta? O sea, es que yo siento que así la gente se da cuenta. ¿Se da cuenta de qué? La Biblia dice que cuando tú vas a tomar a alguien para el ministerio, uno de los requisitos es que gobierne bien su casa. La palabra gobierne es de una palabra griega que significa el que va enfrente. ¿Eh? No es el que habla con autoridad y que aquí los traigo aquí cortitos, ¿no? No, no, no. Se refiere al que va enfrente. Es que yo quiero que estudien la Biblia, pero yo no. Vayan ustedes a la iglesia, pero yo no. Entonces no gobierna bien su casa. Alguien que gobierna bien su casa es alguien que él va al frente de su familia. Él es el primero. Amen a Dios porque yo lo estoy amando. Obedezcan a Dios porque yo obedezco. Ese es el que gobierna bien su casa. Dice, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar? Fíjate, no dice gobernar, cuidar. Porque se supone que cuando tú vas al frente, una de las cosas que debes de tener es discernimiento de los tiempos que estás viviendo. Debes de tener discernimiento. Y eso es algo que solamente se da con el estudio. No puedes tener discernimiento a la y se va así como que, pues yo creo, yo pienso, mi experiencia. Podrás tener la experiencia del mundo. Y aún así puedes equivocarte. Entonces, ¿cómo Dios preparó de antemano las cosas? Cuando envió a Jesucristo a ser nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces, seguimos ahí. Efesios 2:11. Ahí dice el título no inspirado, reconciliación por medio de la cruz. En esta parte del capítulo, Pablo va a retomar el punto que tomó en el versículo 1. O sea, como que parece que empezó a hablar de estabas muertos en vuestros delitos y pecados y como que de pronto se desvía dando luz a la salvación. Pero lo que pasa es que ahora en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo se enfoca en la condición espiritual, pero ahora se enfoca en la condición, hermanos, del punto de las promesas en Cristo. Dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, se refiere, en este caso, la circuncisión es la línea que divide la circuncisión, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo se refiere? El contexto lo dice. El tiempo en que estábamos sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí éramos sin circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cuál Israel? ¿El Israel de ahorita? No. El Israel celestial. La iglesia.
A eso se refiere, a la iglesia. No es que ahora somos judíos, no, nada de eso, sino que ahora nosotros somos parte de la iglesia y de Israel de Dios. Nuevamente, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese último verso tiene mucha información que necesitamos conocer del Antiguo Testamento. Aquí Pablo está recordando todo lo que es el Levítico y que se cumplió en Cristo. Levítico es un libro muy hermoso, pero es pesado en el sentido de que hay que saber muchas cosas. Sacrificios, servicio del sacerdocio, dedicación del sacerdote. El sacerdote tenía que ver la parte de la purificación de las cosas, los enfermos de lepra, los calvos, los enfermos de las casas, los enfermos de las muchas telas que en ese momento había, cómo hacer el día de la expiación. Todo ese tipo de cosas en el libro de Levítico se explica. Entonces, cuando dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, tenemos que entender allí el sacrificio del holocausto. El holocausto era un sacrificio para acercarse a Dios, pero que se consumía todo. Había sacrificios que los mismos sacerdotes podían participar del mismo sacrificio, que les tocaba una parte. Cómo administrar los diezmos, cómo administrar las dádivas del pueblo, cuál era el rescate por los primogénitos. Toda esa parte se explica en Levítico. Y todo eso, hermanos, apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces, Pablo utiliza aquí para unir la idea de que antes nosotros no éramos parte de la promesa. No éramos parte de la promesa. ¿Cuál promesa? Que en tu simiente serían benditas todas las naciones. ¿A quién se le hizo esa promesa? A Abraham. ¿Qué? No éramos parte de la fe. No éramos parte de la salvación. No éramos parte del reino de Dios. No éramos parte de nada. Pues quiero que vean lo que es la iglesia. La iglesia es un organismo salvado por la sangre de Cristo, el cual sigue el camino que Cristo ha trazado. Porque la iglesia es algo que está unido a Cristo, no una idea, a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia no es, pues es la iglesia de fulano. No, pues si es la iglesia de fulano no es iglesia, eso es una secta, no sé qué sea. La iglesia no sigue un hombre, sigue una verdad. ¿Cuál es la verdad? O más bien, sigue la verdad, no una verdad, sigue la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Eso es lo que seguimos. Entonces, aquí la palabra gentil tiene que ver con una persona que es distinta al pensamiento divino. Obviamente terrenalmente se refiere a una persona que no es judía. Eso es un gentil. Pero hablando espiritualmente, es una persona que no está bajo la promesa de Dios. O sea, hablando espiritualmente, ¿quién es un gentil? Es un incrédulo. Ese es un gentil. Había judíos que pensaban que los gentiles eran leña del infierno y que la única manera en que un gentil podía salvarse era volverse judío. Que hoy lo siguen pensando también, ¿eh? Lo siguen pensando igual. Los judíos no ayudaban a los griegos ni aun cuando estaban en parto, ¿eh? Y hoy hay diferentes corrientes de judíos. Una de las corrientes, que es el 16% de la población judía de hoy, que son 9 millones más o menos, son ortodoxos. Los judíos ortodoxos son aquellos que se visten de negro y tienen sus gorros y se llaman caireles, se dejan el cabello largo y su barba
Esos son judíos ortodoxos. Y su vida es dedicarse a la Torah. A eso se dedican. Y ellos son muy escrupulosos en eso. De hecho, hay barrios judíos donde no se permite o se te ponen avisos que si tú vas a pasar por ese barrio, aunque vayas con tu esposa no te debe tomar la mano. Porque eso es indigno según ellos. La mujer debe de ir de una manera decorosa. Y pues ya tendríamos que ver con ellos qué es el decoro. Entonces, ese tipo de barrios, hermanos, son barrios donde ellos creen que la luz del mundo inicia ahí. Ellos creen así. Entonces los judíos no han cambiado. Ellos siguen igual en ese pensamiento. ¿Cuál? Que ellos son el pueblo escogido de Dios y que si alguien no se convierte en judío, no es salvo. Y Pablo está diciendo aquí que sí, los judíos tienen una importancia, pero no en la salvación, sino en el plan de salvación. No en la salvación, sino en el plan de salvación. ¿Ok? Cuando un judío se casaba con un gentil, la familia judía hacía un funeral en símbolo de destierro de su hijo de la familia. De hecho, hoy en día, cuando un judío ortodoxo se casa con un gentil, no se les permite vivir en Israel. ¿Por qué? Ha manchado su santidad, según ellos. Aunque hablando espiritualmente, pues sí, hay otro tipo de cosas que Dios no aprueba en ese tipo de uniones. ¿Ok? Entonces, Hechos 15:1. Hechos 15:1. Veamos aquí que ese problema se vio desde el primer concilio de Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Dice ahí Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora entendemos que eso no tiene que ver, pero ¿por qué pedían que se circuncidaran los cristianos en ese momento? Porque la circuncisión era el símbolo del pacto. Pero aún ellos ahí no habían entendido que Cristo ya había hecho un nuevo pacto. Y al decir nuevo quiere decir que ha sido abrogado el antiguo. Eso lo dice Hebreos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora la circuncisión no es en la carne. La circuncisión es en el corazón. ¿Ok? Entonces, muchos decían a los gentiles que tenían que circuncidarse para que ellos pudiesen ser salvos. Aún el mismo apóstol Pedro recibió esta visión y aún así con todo eso rehusó comer con los judíos, o con los gentiles, más bien dicho. ¿Se acuerdan de esa visión cuando él estaba en el techo orando? Y dice que descendió un gran lienzo con mucha clase de animales y también había animales inmundos. Eso también lo explica el libro de Levítico. Había animales que no podían comerse. Por decir, los animales, los insectos que se arrastraban de 4 patas o de muchas patas eran inmundos, no podían comerse. Salvo la langosta, eso sí también sí podía comerse. Pero de ahí en fuera no. Algunos peces no podían comerse. Por si no podía comerse el camello, tampoco no podía comerse el águila, el sopilote, no podía comerse eso. El cerdo, obviamente, no se podía comer. ¿Por qué Dios dio esas instrucciones? Número 1, para que el pueblo fuese distinto. Para que el pueblo fuese distinto. Los pueblos paganos así comían. Ellos debían tener una dieta distinta. Segundo, por el punto de salud. Recuerden que si hay una carne que sube mucho los triglicéridos y que es una carne que si no se limpia bien te puede traer cisticercosis, es la carne de puerco. Es más dañina que la res. Entonces Dios sabía todo eso. ¿Y qué hace? Una dieta balanceada para el pueblo. Sí, hermanos. Después Cristo ya más adelante en el Evangelio de Marcos ya les dijo, ¿no? Que nada de lo que entra al hombre contamina. O sea, ahí entendemos esa parte. ¿Por qué Dios prohibió en ese momento? Por varias razones. Otro punto, era porque en ese tiempo ellos venían de Egipto
Y los egipcios se identificaban mucho con animales de deidades. O sea, ellos tenían animales como tipo rana, tipo oveja, tipo buey. Entonces, ellos al matar ciertos animales, creían que se iban a identificar con el dios o que iban a obtener su fuerza. Entonces, Dios por eso les prohíbe también que no debían comer sangre. Por ese punto. O sea, tenía que limpiarlos en muchas maneras al pueblo. Estaban muy infectados de Egipto. Tenía que limpiarlos de tal manera que fuesen un pueblo santo. ¿Qué? ¿Eso cómo se aplicaría a nosotros? ¿Que ya no comamos de eso? No. Pero sí debemos guardarnos de la comida del mundo. O sea, hay cosas, hermanos, que no me refiero a comida física, ¿eh? No estoy hablando ya de comida física, estoy hablando de comida espiritual, argumentos, cosas que te venden por la televisión, los vecinos, que lees en el periódico, que lees en el internet, en algún blog, en Facebook, en Twitter. Todo eso, hay cosas de las cuales debemos abstenernos. ¿Por qué? No edifican, nos contaminan nuestro corazón, contaminan nuestra mente. Es mejor comer la porción de Dios. ¿Cuál es la porción de Dios? ¿Se dan cuenta cómo ya todo tiene un sentido? Los gentiles antes pues vivían de una manera desordenada. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué? Empezamos a ordenarnos, ¿va? O sea, básicamente, hermanos, las cosas que muchas veces ocurren en nuestra vida antes de Cristo es por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae desorden. Y ese desorden trae caos. Y ese caos trae, ¿qué? Miseria. Entonces, ¿Dios puede arreglar un matrimonio? Es obvio que sí. ¿Qué se requiere entonces ahí? Primeramente, que ambos crean. Segundo, que ambos empiecen a caminar en las Escrituras. Y eso que empiecen a caminar en las Escrituras, van a tomar decisiones que van a llevar a su matrimonio ¿a qué? A que empiece a funcionar como Dios lo diseñó. ¿Se dan cuenta que el problema radica en que como no conocemos la verdad, empezamos a llevar nuestra vida de una manera errónea? Y al llevar las cosas de una manera errónea, ¿qué pasa? Va a venir un problema. Entonces, hermanos, Cristo con su sangre nos hizo cercanos, es decir, Él hizo un sacrificio como en el Levítico, no solamente para acercar a los judíos, sino también a todo el mundo. ¿Cuál es la condición de eso? La fe. Eso es la iglesia. La iglesia, entonces, podemos llegar a otra conclusión. Es el conjunto de personas que ha sido hecha cercana a Dios por medio de la sangre de Cristo. Eso lo dice ahí Efesios 2:11, ¿no? Pero, por decir qué cosa es el catolicismo. Es una religión que quiere hacer cercano al hombre a Dios a través de ¿qué? Tradiciones. No comas esto, la ceniza, ¿cómo se llama? La confirmación, la primera comunión, el matrimonio, el bautismo. A través de muchas tradiciones intentan acercar el hombre a Dios. En la iglesia no es así. ¿Quién es el que nos hace cercano a Dios? Cristo mismo. Por eso, hermanos, decir, ay, pastor, ore por mí porque usted está más cercano a Dios, es como decir que tú no has sido salvo. Porque todos hemos sido hechos cercanos por la sangre. O sea, ¿quién está más cerca de otro? No, o sea, a lo mejor lo que quieres decir a lo mejor es que, pastor, ore por mí porque yo sé que estoy en pecado y mi comunión está rota. Esa es otra cosa. No es que yo esté más cercano a Dios. No. ¿De dónde traemos esa idea? Pues del mundo. Pensamos que el Papa está más cercano a Dios que yo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hay que renovar la mente? Pues eso no es la iglesia. Aquí no es que estemos quien esté más cerca de Dios o no. Es quien sí tiene comunión y quien no. Esa es otra cosa. ¿Ok? Versículo 12. Seguimos ahí, ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Ve lo que dice, sin Dios en el mundo. A ver, ¿qué no se supone que los gentiles tienen varios dioses? Es que debemos entender que en el punto de los griegos son ellos los que les ponen ese título, pero no quiere decir que así sea. Y eso grábenselo bien, hermanos, porque hay muchos que argumentan con ese tipo de ideas. Sacan un argumento diciendo, bueno, es que en aquel tiempo había mucha gente que tenía sus dioses y de ahí salió Jehová. Perdóname. ¿Dioses? Eso fue lo que ellos le pusieron. Esa fue su idea. Pero no quiere decir que eso sea la verdad. Eso es la idea de ellos. A mí no me utilices ese título. No, es que todos son dioses, nada más que algunos pues requerían sangre, otros requerían animales, otros requerían esto. O sea, a ver, Jehová también requería animales. O sea, pues qué crueldad de matar animalitos. A ver, tú no contiendas con el Creador, porque si Dios creó todo, Él tiene el derecho de saber o qué hacer con lo que Él hace. O sea, decirle a Dios que Él está mal porque pedía un cordero es como si tú decir que está mal que comas. Pero muchos argumentan así. Es que había muchos dioses en ese tiempo. No, bueno, no. Más bien había gente que tenía su Dios según su opinión. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, la iglesia es ese organismo que ha sido hecho cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Traducción viviente de ese pasaje, estoy en el 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Okay? De eso es el contexto. Estamos hablando de lo que se le llama redención. ¿Saben qué es redención? Es cuando alguien va a un mercado de esclavos y le dice, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Y él dice, no, pues, no sé, $200. Lo pago y le digo, eres libre. Eso es redención. De eso estamos hablando. ¿Ok? Entonces, esa paz es la paz que se tiene cuando creemos en Cristo y la deuda que teníamos con Dios es satisfecha. Y que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo se logró eso? Quiere decir que ambos pueblos tienen una deuda impagable. Y cuando se paga esa deuda, ¿qué? Vienen a ser un pueblo porque los dos tienen en común que ambos fueron salvados por la misma manera. Solamente que Israel no lo entiende. Por eso se le llama a Cristo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque de dos pueblos hizo uno solo. A eso se refiere esa profecía. Juan 14:27. Dice ahí, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo es la paz de Dios? Primeramente, es una paz que no depende de las circunstancias. ¿Ok? Ahora, aquí estamos hablando de otro tipo de paz. No es la misma paz, obviamente el contexto lo vemos, no es la misma paz que tenemos en Dios. Pero quiero que vean que la paz sigue hacia adelante. Otra cosa entonces que tiene la iglesia en diferencia del mundo. Tiene una paz de estar bien con Dios y tiene una paz que no implica
o que no tiene que ver con las circunstancias. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca sufrimos? ¿Que nunca lloramos? ¿Que nunca nos sentimos tristes? ¿Que a veces no tenemos nostalgia? ¿Eso quiere decir? No, hermanos. Lo que quiere decir es que a pesar de todo lo que vivimos, Cristo es nuestra esperanza. Siempre tenemos una esperanza. Por eso no se comprende que una familia o que una persona, más bien dicho, tenga pensamientos de suicidio. Eso no se puede, no entra en la cabeza. ¿Saben por qué? Porque entonces tú no tienes la paz de Dios. Por eso dicen, yo no la doy como el mundo la da. Por eso otra vez, ¿cómo es la paz del mundo? Primero, depende de las circunstancias. Depende de si tienes o no tienes. Depende de cómo te trate la gente. Condicional, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Todo eso que ustedes piensan del mundo, eso no es la iglesia. La iglesia es lo contrario a. Y ejemplo podemos poner a Daniel y sus amigos. Ellos estaban en una tierra extraña, un lenguaje diferente, costumbres diferentes, gente que yo me imagino que pues eran esclavos. ¿Cómo los vería la gente? Feo, como que apestado, tú no eres de aquí, ojalá te maten. ¿Y qué hicieron Daniel y sus amigos? Propusieron seguirse a Dios, asirse a Dios. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia no depende de que si la gente te da like o no. Eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia depende de que Dios esté contigo. Por eso la paz de Dios es distinta. Vean cómo el mundo, su paz depende de cuántas vistas tienen, cuántos likes tienen, cuántos corazoncitos les dan, que no les digan nada malo, ¿verdad? En los comentarios, porque si no su paz se derrumba. Eso es el mundo. Los cristianos no son eso. Si a nuestro maestro le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a sus siervos? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuándo se turba el corazón? Cuando parece que las cosas no van bien. Es que me despidieron del trabajo. Entonces ahí se empieza a turbar el corazón porque empezamos a pensar que como que tal vez ando en pecado, ¿no? Y hermanos, yo no digo que no pueda ser una razón, pero también puede ser que Dios te quita el trabajo para probar tu fe. Pero la paz siempre debe de estar ahí presente. ¿Cómo es tener paz? Ay, pues no me importa. Ya caerá otro. No, a ver. No. Pues es obvio que te empiezas a preocupar porque pues tienes 10 hijos, ¿verdad? Y pues los 10 comen papán, ¿verdad? Y sacas un Rolls Royce y pues tienes que pagar la letra del coche, ¿va? Pero, si tú tienes la paz de Dios, sabes dónde te vas a refugiar. No con tu suegra, ni con tu mami. Te vas a refugiar en la palabra. No dice la palabra, oh Dios mío, no se alegren de mí mis enemigos porque en ti he confiado. ¿Cómo es confiar en Dios? No, pues es que en ese momento que pedí el trabajo, ahora sí vengo a la iglesia. No. O sea, confiar en Dios es que estás viniendo, te ocurre eso y tú sigues, ¿eh? No, me ocurrió eso, pues a ver cuándo vengo. No, tú no confías en Dios, tú confías en ti mismo. ¿Te dan cuenta cómo es tan arrevesado el hombre? Les empieza a ir mal y lo primero que hace es abandonar la iglesia. No sé por qué hacen eso, pero bueno, yo siento que ¿sabes por qué es? Por falta de entendimiento. No sé por qué hacen eso. O sea, hasta por sentido común es que si yo necesito, pues ¿qué? Pues me acerco más, ¿no? Necesito. Pero bueno. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿No dice el Salmo 27? Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré confiado. En Dios no temeré.
En el día que temo, o sea, hay veces que tememos, ¿no? Que te llega una amenaza por Facebook. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sabes qué quiere decir? Yo sé que Dios tiene el control y que la gente podrá decirme muchas cosas, pero es Dios quien tiene la última palabra. Eso es confiar en Dios, hermanos. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en la palabra, abrevar en ella. Por eso muchos me dicen, no, es que yo sí leo, pastor, yo sí estoy abrevando, pero pues los ves que están alejados de Dios, ¿están confiando en Dios? No, tú tienes un pretexto, pero tú no confías en Dios, tú confías en ti mismo y haces cosas como nada más como un tabú, como una cábala, ¿no? Leo un salmo para que me vaya bien, pero al final confío en mí mismo. Así no funciona. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo aquí habla de la unidad ya orgánica, que hoy conocemos como la iglesia, y que tiene su punto en Cristo. Anteriormente, el templo se dividía en dos partes. Un patio muy afuera, que era el atrio de los gentiles y de las mujeres. De hecho, hoy mismo se sigue haciendo. Cuando tú vas a una sinagoga ortodoxa, hay entrada para los hombres y una entrada para las mujeres. ¿Se dan cuenta de la división que hay? ¿Por qué? Tendrían sus razones. Pero esa es la clara imagen, hermanos, de lo que es la separación en el sentido de pensar que yo soy más por nacimiento. En el atrio de los gentiles había una placa que si ellos pasaban más adelante de esa barrera, corría el riesgo de que los sacaran y los apedrearan. Entonces, vean lo que dice Hechos 21:27, para que veamos esta parte. Hechos 21:27. Entonces, para entender estos pasajes, hermanos, tenemos que entender mucho la parte de la santidad de Dios y la parte levítica. ¿Ok? Si tú lees también el Levítico, te das cuenta que solamente Dios ocupó una tribu, la tribu de Leví. Era la única que estaba siendo apartada. Todas las demás tribus se dedicaban a otra cosa. Solamente la tribu de Leví se dedicaba al servicio del tabernáculo. Yo me ponía a pensar en ese momento, cuando leí esos pasajes, dije, ¿y si yo quería servir en el tabernáculo, cómo lo podía hacer? Pues no tenías ese privilegio. O sea, no podías tenerlo, aunque decía la palabra, o decía el Levítico, que cuando una mujer levita, o sea, que era hija del sacerdote, se casaba con alguien que no era levita, ella ya no tenía derecho a comer de los sacrificios. Se le acabó el derecho. ¿Por qué? Porque ella ya pertenecía a otra tribu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un hombre, por decir, yo soy de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, y quería yo servir en el tabernáculo, pues me casaba con una levita, eso no implicaba que yo iba a ser parte de ese servicio. Esa es otra cosa importante, hermanos, de la separación. ¿Cuál? Que ahora todos nosotros, aunque no somos de la tribu de Leví, podemos servir libremente en el tabernáculo divino. Vence otra cosa que Dios quitó. O sea, si tú querías, tenías ese anhelo de servir en el tabernáculo, no podías. Pero ahora, en Cristo, y no queremos. ¿Te imaginas? O sea, el gran privilegio que tenemos en Cristo de servirle, de poder entrar hasta el lugar santísimo, a agradarle, y lo menospreciamos, o sea, lo hacemos menos, como que pensamos que es mejor servir al mundo que a Dios. No sé en qué cabeza piensen eso. O sea, yo no lo entiendo. Hechos 21:27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todas contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos
en el templo y ha profanado. ¿Ven lo que están diciendo? O sea, era grave lo que ellos estaban diciendo. Esa era la pared de división que había. Él ha metido griegos y ha profanado ese santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido el templo. Pensaban, no es que lo hubiera hecho, pensaban. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Esa pared intermedia o esa pared que los judíos tenían pensado de que ellos solamente estaban exclusivos para Dios, había sido derribada. Por eso les digo, hermanos, Israel, sí, Israel, un pueblo que es una gran muestra de lo que es el poder de Dios, el cuidado de Dios, la historia divina, la historia de la redención, la historia de la salvación, hasta ahí. Ya Israel para el punto de que no, pues Israel hay que volverse judío y oren por la paz de Israel. No, oren por la paz del mundo. Porque Israel es otro pueblo también, otra nación, otro país, que si no cree, se va a ir al infierno, ¿no? 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Traducción viviente de ese pasaje. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Esa versión está más explícita. ¿Qué quiere decir? ¿A qué mandamiento se refiere? ¿De qué les vengo hablando? Del punto levítico. ¿De qué tribu vino Jesús? De la tribu de Judá. La tribu que tenía sacerdocio era la tribu de Leví. Si Jesús hubiese venido de la tribu de Leví, quiere decir que entonces el sistema levítico sigue vigente. Pues porque él salió de esa tribu. No, vino de una tribu diferente. ¿Para qué? Para hacer ver, el libro de Hebreos, para hacer ver que el sistema levítico había sido abolido. Había sido abolido. Ahora, quiero que se den cuenta de otra cosa. Según la bendición de Jacob, ¿de qué tribu tendría que venir Cristo? De la tribu de Efraín. Recuerden que cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, cambió las manos. Y José le dijo, no, padre, Manasés es el grande y Efraín es el chico. Y él le dijo, sí, hijo, yo lo sé, pero el chico va a ser más grande que el grande, que Manasés. Según esa bendición patriarcal, ¿de dónde tendría que venir el Mesías? De Efraín. ¿Pero qué crees? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando ustedes estudian Romanos 9, se van a dar cuenta de eso. Dios eligió a gente que no fue elegida por ser muy buena y que no fue elegida por su mucho linaje. Fue porque Dios así quiso. Isaac quería darle la bendición a Esaú. Entonces ahí entendemos. ¿Qué hubiera pasado si Isaac le hubiera dado la bendición a Esaú? ¿Por ahí vendría el Mesías? No. Dios desde antes que naciese ya había dicho que la bendición vendría por el menor. Ya lo había dicho. Ahora, ¿la bendición patriarcal tuvo efecto? Sí tuvo efecto, porque la tribu del norte, o el reino del norte, ¿cómo se le llamaba? Efraín, se le llamaba Efraín. Efraín fue una tribu muy fuerte. O sea, la bendición patriarcal sí funcionó, pero no de ahí vino el Mesías. Sino de donde Dios decidió. ¿De quién? De Judá. Punto. Eso es la salvación, hermanos.
Eso es la elección de Dios. ¿Cuál es la elección de Dios? Que Él elige a quien Él quiere. Y lo mismo se sigue aplicando para el llamado. El hombre podrá tener sus candidatos. Qué bueno. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios. Ahí podrá estar muy preparado. Y tal vez Dios nunca lo llama al pastorado, porque no depende de eso. Y a veces el que menos pensamos. David es un ejemplo. El que menos pensaron. Ese fue el que Dios llamó. ¿Para qué? Para ser uno de los reyes más grandes de Israel. Porque cuando dejamos que Dios elija, Dios hace grandes cosas, como lo dijo Pablo en Corintios. De lo que no es, viene lo que es. Y de lo que el mundo dice que es nombre, Dios levanta a otro para destruir lo que es. Eso es Dios. Entonces, el que menos pensaron, Judá. De ahí vino el Mesías. Un hombre que se acostó con su nuera. Y de sus 2 hijos que tuvo con su nuera, vino el Mesías. O sea, fíjate cómo Dios fue eligiendo la línea. Hombres de verdad que no merecen, exactamente, no merecen. Esa es gracia. De ahí empezó a verse que la salvación vendría por gracia. Desde ahí se empezó a ver, cosa que los judíos no entendieron. Ellos se fueron por la parte de los mandamientos levíticos y todas las ordenanzas levíticas. Se fueron por toda esa parte. Entonces, dice ahí, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo de él. Aquí la palabra abolir significa dejar algo inútil. ¿Qué cosa es algo inútil? Pues que ya no sirve, que ya no tiene caso arreglarlo, no tiene caso ya vivir allí, ya es inútil. Entonces, cuando alguien quiere volver a ser judío y volver a la ley y guardar el día de reposo y las lunas nuevas y no comer cerdo y guardar los tabernáculos, el Sukkot, el Purim y todo ese tipo de cosas, está volviendo algo inútil. Cristo ya lo abolió. Lo único que vas a hacer, fíjense bien, cuando alguien regrese al judaísmo, lo único que está haciendo es levantar un muro de división. Porque empieza a pensar que aquel que no vive como él, no es salvo. Por eso el cristianismo no se basa en tradiciones, hermanos, ni se basa en mandamientos de hombres. Se basa en obedecer la palabra. Colosenses 1:20. Y por medio de él, Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Normalmente se menciona la sangre de Cristo, que es el precio de la redención. La ley aquí se refiere a la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Pues toda esa parte que te acabo de mencionar. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué dice clavándola en la cruz? Porque ahí es donde se hizo el pago. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz. Ahí fue donde se clavó esa acta de decretos que nos era contraria. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen.
Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? A ver, pregunta, ¿qué es más grave? ¿Quebrantar tradición o quebrantar el mandamiento? Es obvio que el mandamiento, lo entendemos, pero ellos no. Le daban más peso a la tradición que al mandamiento. Dios jamás les mandó lavarse, ¿eh? Jamás. ¿Eso sabes de dónde lo sacaron? De la práctica del sacerdote. ¿Se acuerdan que había un altar, el altar de bronce cuando entrabas al tabernáculo? Después seguía el ¿qué? El lavacro. ¿Para qué lo utilizaba el sacerdote? Para que cuando terminaba su oficio, y pues todo su oficio requería sangre, se manchaba. Entonces iba al lavacro y se lavaba. Y así podía entrar al lugar santo. Entonces ellos dijeron, si se lava el sacerdote allí, quiere decir que eso te puede hacer más santo. Entonces empezaron a lavarse las manos, los vasos, los platos, las cucharas. Ahora entendemos que es un punto de salud, pero ellos le daban algo más. Entonces hoy en día en las sinagogas tienen albercas y se meten. Y ahí se están una hora purificándose según ellos. Cuando salen ya de la alberca, entonces ya salen así y ya se cubren. Ya no, nada los puede tocar durante todo el Shabbat. Que nada los toque, porque si no se vuelven inmundos. Si ellos llegan a tocar así a alguien, una persona que no es judía, se tienen que volver a meter. Ya se contaminaron. Según ellos, date cuenta, esa es la pared que divide. Y es triste que varias congregaciones levanten así paredes de cosas que no hacen nada, pero ellos piensan que sí, ¿no? O sea, ahí va su pared, ¿no? Es que la mujer no se ponga aretes. Esa es la mujer mundana, la mujer casquivana. No se la ponga. Entonces, ya levantaron un muro. Entonces, ya que levantaron ese muro, a ver ahora quién lo pasa. Entonces, no, hermana, yo pienso que tú no eres salva porque utilizas aretes. ¿Dónde dices? La Biblia. Bueno, por sus frutos los conoceréis. La Biblia sí dice eso. Pero el contexto de ese pasaje habla de las enseñanzas de Jesús. Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Todo aquel que no cumpla esa parte de lo que Cristo enseñó, es obvio que no da un buen fruto. No está hablando, yo no veo que Jesús hable en ningún momento de los aretes. Eso tú lo inventaste. Pero así hay gente que empieza a levantar muros. Ojo, estamos hablando aquí de ¿qué? De la salvación. La ley moral, hermanos, no fue abolida. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Ahora muchos dicen, es que no podemos dividir así porque en la Biblia no se nombra así. Ok, sí, la Biblia no lo nombra así. Pero si tú estudias la carta a los hebreos, es obvio que el autor de Hebreos está dividiendo ciertas leyes y ciertas cosas que habían en el Antiguo Testamento en Cristo. ¿Cómo podemos confirmar que los 10 mandamientos siguen vigentes? Se confirman en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuáles de los 10 mandamientos se han confirmado? Los 9. Solamente uno no. El día de reposo. Aunque sí se habla de él, pero no para guardarlo, sino para decir que Cristo es el reposo. Pero los 9 mandamientos restantes sí se encuentran en la Biblia. Es más, Cristo mismo los repitió, los confirma. No es que Cristo dijo que no venía a abolir, sino a cumplir. Sí, lee el contexto de ese pasaje. Él está diciendo que en las reglas del reino, la ley de Dios es la regla. Pero para entrar al reino no se requiere ceremonias, se requiere fe. Pero muchos hacen todo ese enredadero. ¿Por qué? Quieren justificar el muro de división que ellos mismos han levantado. Entonces, hermanos, termino. La ley, al ser abolida, hablo de la ley ceremonial, ahora
el nuevo pueblo, o el Israel de Dios, o la iglesia, ¿en qué se basa? ¿Quiere decir que la iglesia no tiene ley? No, sí tiene ley. ¿Cuál es? La ley del Espíritu. ¿Cómo es esa? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Ellos decían, los judíos decían, amarás a tu prójimo judío y aborrecerás a tu enemigo gentil. Ellos decían así. Jesús por eso lo dice así, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ahí se confirma el mandamiento de no andarás chismeando, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Jesús confirma ese mandamiento y después dice, pero yo os digo que cualquiera que le dijere fato a su hermano estará expuesto a las llamas del infierno. ¿A qué se refiere con eso, Cristo? La intención de guardar ese rencor. Recuerden que dice primera de Juan, ¿no? Que el que odia a su hermano es homicida. Es lo que está diciendo Cristo. O sea que la nueva ley de la iglesia se basa en los 10 mandamientos, pero ya en el corazón, ya no en el hecho. La ley anterior se fijaba en el hecho. Tú podías odiar, pero como no hacías nada, pues no te podían juzgar. Es lo que tiene la ley el día de hoy, ¿no? Tú puedes andar odiando y amargado y no se te juzga por eso. La ley no te va a meter a la cárcel por amargado. No. Te va a meter a la cárcel por lo que hagas con eso. Pero aquí en la iglesia no. Dios sí juzga eso. Dios no juzga solamente el hecho, juzga la intención. Quiere decir que la ley del reino es más dura. Pero ¿qué crees? No se hace en la carne, se hace en el espíritu. Por eso dice primera de Juan, y los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque en nuestra nueva naturaleza anhelamos agradar a Dios. Por eso uno que no es, hermano, cuando llega aquí y dice, hay tanto estudio y tanto esto, tú vas a ver que va a tronar. Truena, ¿por qué? Lo hacen sus fuerzas. Y la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso es la iglesia, hermanos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primeramente, para ir terminando y concluimos aquí. La iglesia es el conjunto de personas que creen en Cristo y que ha sido hecha cercana por la sangre de Cristo. La iglesia es ese Israel de Dios gobernada ya no por la ley escrita en tablas, sino escrita en nuestros corazones. Esa es la iglesia. Entonces, quiere decir que la iglesia no tenga orden, entonces no estamos hablando de eso, ese no es el tema. El tema es la salvación, el tema es vivir en Dios. Lo demás que es externo, pues sí, hay que cumplirlo, ¿no? El tipo de orden, todo, cómo se va a llevar la reunión, sí, pero la Biblia misma nos dice cómo es eso. Pero no podemos poner barreras de decir, aquel que se vista de negro es del enemigo y las de blanco son de Dios. No podemos poner ese tipo de barreras que los judíos sí ponen. Que los judíos sí ponen. Y lo siguen poniendo hasta el día de hoy. Eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia es la paz con Dios. Bien, hermanos, aquí lo vamos a dejar.